Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo me escucho, Mafer? ¿Se escucha bien? Se ve un cortado? poquito opaco. Déjame ver ahorita sonido. Voy a cambiar a otro sonido y me dicen, por favor, si se escucha mejor. Sí, de hecho sí se escucha bien. Doctora, si está hablando no se escucha, ¿eh? Listo, pues iniciamos nuestra clase. Bueno, faltan 2 minutitos. Entonces, les pido por favor que vayan colocando así como le están haciendo su asistencia. ¿Quién va a proyectar el día de hoy? Vamos a iniciar con la práctica. Iría el equipo 3 y 4 con la práctica 7. ¿A quién le doy permiso para que pueda proyectar? ¿Me escuchó? Sí se escucha. Doctora, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Ok. A mí, doctora, Mariana Itzel Hernández González. Mariana, perfecto. Ok, Mariana. Perfecto, equipo 3, vas a estar con equipo 4, ¿verdad, Mariana? Sí, así es. Perfecto. Práctica, les tocó la práctica número 7. Perfecto, muy bien. Ok, mientras te doy permiso, Mariana, dame un segundito. A ver, tú me dices, Mariana, cuando puedas, ¿eh? Espérame. Muy bien, de la práctica 8, ¿quién va a proyectar? También para que ya le dé permiso. Yo, doctora. Owen Reyes. No. Muy bueno. De hecho, convertir en moderador. Listo, Mariana, ¿ya puedes? Creo que ya, ¿verdad? Muy bien, pues miren, voy a presentarlos y les voy a ir diciendo cuáles son las evidencias que deben de tener. Recuerden que hoy tenemos planeado trabajar con práctica 7 y la práctica 8 y 9 está en conjunto, ¿ok? La práctica 7, pues vamos a ver eritrocitos, leucocitos y sistema monocito macrófago, que realmente esto ya lo vimos en clase, lo vamos a fortalecer ahorita. Y lo único que yo les pido es que realicen lo que es el cuestionario, es a mano. Tienen que colocar, vamos a ver el video de YouTube una vez nada más.
van a sacar una foto del body paint que realizaron o del video que realizaron sus compañeros y estos videos se supone que son uno de la mesa 2 y uno de la mesa 3, entonces porque si la checo, entonces no se puede repetir, por favor, por ningún motivo, una pantalla con ¿ok? Entonces, repito nuevamente la evidencia de la práctica 7, hacer el cuestionario a mano. Número 2, de la mesa 2 y 3, solamente sacar pantalla de captura de pantalla del video que van a realizar, ¿ok? Entonces, iniciamos, cierro micrófono y cualquier duda estoy al pendiente. Iniciamos con nuestra clase. Recuerden, tienen 15 minutos para el pase de asistencia, ¿ok? Iniciamos, Mariana, adelante. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer sobre los eritrocitos, leucocitos y el sistema monocítico macrófago. Y bueno, ahí están los integrantes del equipo, que pues es Mariana, Joana, Carla, Marta, Fabián, Joemi y yo, Daniela. Bueno, algunos de los temas que vamos a tratar va a ser un cuestionario, un body painting, anatomía palpatoria y una actividad. Bueno, como introducción súper fugaz, pues recordemos que los glóbulos rojos son unas células sanguíneas, al igual que los glóbulos blancos, y estos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos comprenden los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y los agranulocitos comprenden los linfocitos y los monocitos. Ahora bien, los eritrocitos pasan en la circulación y viven aproximadamente 120 días. Se pueden fracturar al pasar por lugares tan estrechos, haciendo que se libere la hemoglobina, que pues se une esta hemoglobina a una proteína transportadora que es la aptoglobulina. Posteriormente tenemos a los leucocitos, que igual son un tipo de células sanguíneas verdaderas, porque estas sí contienen un núcleo. Tienen unidades móviles del sistema inmune que son de mayor tamaño que los hematis y presentan un menor número en circulación. La mayoría de ellos maduran en médula ósea, como los granulocitos, linfocitos y monocitos. Y otras de ellas maduran en el timo, como los linfocitos T. Y los agranulocitos, que no tienen gránulos en su citoplasma, que son los monocitos, tienen una forma renal por su núcleo, y los linfocitos, que tienen un núcleo muy grande, pero un poco citoplasma. Ahora, por último, tenemos a los monocitos, que son células inmaduras que tienen muy poca capacidad de luchar contra agentes infecciosos. Su vida media es de 2 días y antes de pasar por las paredes capilares se introducen en tejidos, haciendo que aumente su diámetro 5 veces más. Esto provoca que pues, se nutran como de muchísimas mitocondrias y finalmente puedan tener una capacidad fagocitaria que se convierten finalmente en fagocitos tisulares. Estos monocitos representan el 5.3% de todos los leucocitos, tienen un tamaño un tamaño un poco más grande y un núcleo con forma de riñón, y la mayoría de ellos se forma en la médula ósea. De actividad 1 vamos a tener el cuestionario y la primera pregunta es la vida aproximada del leucocito y los valores normales de referencia en el recién nacido y en el adulto. La vida aproximada del leucocito es de aproximadamente pocas horas o pocos días, y los valores normales en el adulto son de 4.000 y 11.000 células por microlitro de sangre, y en un recién nacido de 9.000 y 30.000 células por microlitro de sangre. La siguiente pregunta es: ¿qué es un leucocito? Un leucocito es un componente importante de la sangre y clave del sistema inmunológico. Se produce en la médula ósea y madura en los ganglios linfáticos, vaso o timo. Perdón, es que tengo que prender mi micrófono.
Pregunta número 3 es, ¿cuál es la utilidad de pedir la biometría hemática para valorar el recuento de leucocitos? En cuanto a los leucocitos, podemos ver si existe un aumento que identificamos como leucocitosis. Por lo general, la leucocitosis se debe a una infección y hay diferentes. Por ejemplo, la neutrofilia es por una infección bacteriana, la eosinófila puede ser parasitaria. Por eso les pongo una tabla aquí al ladito con los parámetros o valores normales, que es de un libro que se llama Histología y Biología Celular. En la siguiente es... ¿A qué se debe la leucocitosis y leucopenia? Bueno, en un número elevado de leucocitosis puede representar una respuesta apropiada contra la infección o puede constituir una proliferación autónoma de células debido a un trastorno hematológico. Esto puede causar una alteración del sistema nervioso central e insuficiencia respiratoria. Un ejemplo es leucemia aguda, leucemia crónica o mieloma múltiple. Vamos a pasar a la de atrás porque nos faltó leucopenia. Y una disminución llamada leucopenia en condiciones anormales puede reportar formas inmaduras de los leucocitos o los blastos, los cuales pueden hacer sospechar de un proceso neoplásico como una leucemia. Dicho esto, vamos a reforzar la siguiente pregunta, también diciendo que la leucopenia, como nos dijo nuestra compañera, expresa que tenemos pocos leucocitos en la sangre circulante, y ello puede ser debido porque se fabriquen mal, lo que puede suceder si la fábrica, o sea, la médula ósea del hueso, está dañada. Por ejemplo, puede estar dañada por tóxicos, como puede ser el caso de unas quimioterapias agresivas. Por eso en las primeras clases yo le preguntaba a la maestra, ¿la quimioterapia causa un daño? Y así es por la exposición a radiaciones ionizantes. Dice, menciona los diferentes tipos de leucocitos, cuál es su función y qué proteínas producen. En esta pregunta, primero vamos a comenzar con los granulocitos. Los granulocitos tienen pequeños gránulos de material dentro de las membranas celulares y hay tres tipos: eosinófilos, que atacan a los parásitos y también juegan un papel en las reacciones alérgicas; los neutrófilos, que son las más abundantes y son el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio de la infección; los basófilos, que son las principales, son los principales responsables de la respuesta alérgica y antígena, liberando una sustancia llamada histamina. Luego tenemos a los linfocitos, que se van a dividir en linfocitos T. Estos linfocitos T, a su vez, van a desempeñar un papel central en la inmunidad celular. O sea, son llamados células T porque maduran en el... linfocitos T, porque maduran en el timo. Y hay varios subconjuntos de células T. Están los citotóxicos, que buscan en el cuerpo células infectadas por antígenos. También están... y estos segrega un producto químico tóxico en la célula, matando al antígeno como la célula infectada. Los linfocitos T colaboradores, que liberan una sustancia química llamada citoquina. Los reguladores también, que ayudan a prevenir una activación del sistema autoinmune y provienen de enfermedades autoinmunes. Y los de memoria, que los de memoria persisten a largo plazo después de una infección que se haya resuelto. Y los linfocitos B, que son un componente esencial de la respuesta inmune humoral del sistema inmunitario adaptativo. O sea, las funciones principales son que fabrican anticuerpos contra antígenos y funcionar como células representadoras de antígeno para transformarse en células de memoria B después de ser activados. También tenemos a las células NK o asesinas naturales, que proporcionan respuestas rápidas a las células infectadas por virus y responden a la formación de un tumor. Y los monocitos, que migran desde el torrente sanguíneo a otros tejidos. Entonces se diferencian en macrófagos residentes del tejido o células dendríticas, leucocitos especializados que fagocitan material extraño para neutralizarlo. Los monocitos están diseñados para presentar antígenos a linfocitos T y estos estimulan una respuesta inmune.
Bueno, Ok, para la segunda, ay, perdón. Bueno, para la adelante. segunda mesa realizamos un body painting y señalamos la ubicación de la médula ósea. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la médula ósea y es un tejido esponjoso encontrado en algunos de los huesos del cuerpo, como lo son las crestas ilíacas, que es el hueso de la cadera, el esternón y los huesos del cráneo. Y en ellas, bueno, en él se producen todas las células que componen la sangre, como son, bueno, comienzan como células madre y se van diferenciando hasta convertirse en los eritrocitos, los leucocitos, trombocitos y con ellos el plasma sanguíneo. Bueno, una manera de verlo o extraerlo sería en procedimientos de punción lumbar, aspiración o transfusión de médula ósea, que consiste en meter el catéter o la aguja en la zona de la cadera y ahí extraer la médula ósea. Bueno, la médula ósea es como lo que conocemos coloquialmente como el tuétano de los huesos, como los del pollo. Y en este lado podemos ubicar el hueso esponjoso que básicamente es la médula ósea. Dentro de ellos los vamos a llamar la cavidad medular. El hueso que lo rodea es el hueso cortical. Y de este lado lo llamaremos la médula amarilla. Como podemos ver en mi dibujo, se ven las trabéculas, que son básicamente estos orificios que componen la médula ósea y se encuentran ahí todas las células sanguíneas. Yo lo hice en la rodilla, pero fue por comodidad de la persona que me está ayudando, pero normalmente se encuentran en los huesos que ya mencioné. En la segunda mesa de trabajo también se tuvo que realizar un video explicativo en el que se tiene que mencionar la composición y funciones de los eritrocitos, leucocitos y monocitos macrófagos. El principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina, proteína encargada del transporte de gases. La hemoglobina se encuentra disuelta en agua conjuntamente con enzimas y glucosa. La membrana del eritrocito contiene alrededor del 52% del peso en proteínas, 40% en lípidos y 8% en carbohidratos. Los eritrocitos se encargan de mantener la respiración tisular al transportar oxígeno y CO2. De forma secundaria participan en la regulación de iones y de agua y colaboran con otras células en los mecanismos de la hemostasis. Los leucocitos o células blancas contienen núcleo y mitocondrias y pueden moverse de una manera amiboide. Estos están compuestos de granulocitos y agranulocitos. Los neutrófilos son el tipo de leucocito más abundante, explican del 50 al 70% de los leucocitos en la sangre. Los linfocitos son el segundo tipo de leucocito más numeroso. Los neutrófilos responden de manera rápida a la invasión de agentes extraños al organismo. Los eosinófilos funcionan como un mediador de la inflamación en procesos alérgicos y los basófilos participan de manera activa en las reacciones alérgicas mediadas por la inmunoglobina E, por varios neuropéptidos y por el factor liberador de histamina. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral. Su función principal es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. Presentan antígenos a los linfocitos T y son responsables de la regulación negativa de las respuestas inflamatorias. Los linfocitos T asesinos matan células víctima mediante un mecanismo que no comprende anticuerpos, pero que requiere contacto estrecho entre las células T asesinas y las células víctima. Los linfocitos T auxiliares secretan citocinas que estimulan la actividad de linfocitos T asesinos y linfocitos B.
Los linfocitos T reguladores inhiben la respuesta inmunitaria, lo que ayuda a prevenir respuestas inmunitarias excesivamente activas que podrían causar una enfermedad. Los monocitos proceden de las células precursoras de la médula ósea. Su vida media en la circulación sanguínea es de entre 1 a 3 días. Después emigran a los tejidos en donde maduran y se convierten en los macrófagos. Los monocitos macrófagos se encuentran en la primera línea de defensa relacionada con la inmunidad innata y fagocitan y destruyen microorganismos mediante la liberación de productos tóxicos como peróxido de hidrógeno y óxido nítrico. Median funciones efectoras de la inmunidad innata como la destrucción de bacterias, células tumorales, incluso células hematopoyéticas normales. Fagocitan bacterias o son infectados por virus, lo cual suele causar su muerte celular programada o apoptosis. Hola, somos estudiantes del área de salud de la carrera de medicina en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, y hoy hablaremos sobre la médula ósea. Comenzaremos recordando un poco sobre la anatomía del hueso. El hueso se compone de hueso compacto, hueso esponjoso y médula ósea. El hueso compacto forma la capa exterior del hueso. El hueso esponjoso se encuentra sobre todo en los extremos de los huesos y contiene médula roja. La médula ósea se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos y tiene muchos vasos sanguíneos. Hay dos tipos de médula ósea, la roja y amarilla. La médula roja contiene células madres sanguíneas, que se pueden convertir en glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. La médula amarilla está compuesta en su mayor parte de grasa. Y como se los mencionaba, en la médula ósea roja se fabrican las células de sangre. A este proceso de fabricación le denominaremos hematopoiesis. En la médula amarilla se compone de grasa y no va a participar en la formación de sangre. Durante la infancia, la mayor parte de la médula es roja, pero con el paso de los años, esta se convierte en amarilla, aunque puede volverse a convertir en médula roja si fuese necesario. En los adultos, la médula ósea roja va a estar ubicada en el esternón, las costillas, la columna vertebral, los huesos del cráneo, la escápula y la pelvis, así como también en las hipófisis de los huesos grandes. Para poder analizarla, es necesario realizar una biopsia, y esta consiste en insertar una jeringa con una aguja relativamente gruesa que va a perforar cualquiera de estos huesos y va a extraer un trozo de médula ósea roja. La médula ósea únicamente se va a ayudar de 3 órganos. Va a ser el timo, el vaso y toda la red de vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Bueno, finalmente cabe recordar que la médula ósea roja contiene las células madre o hemoblastos, que originan los 3 tipos de células. Y estas van a ser 3. Primero, los eritrocitos o glóbulos rojos, los cuales son los encargados de llevar oxígeno a las células. Después los leucocitos o glóbulos blancos, los cuales van a defenderla de infecciones. Y por último, las plaquetas, las cuales van a evitar hemorragias, formando coágulos cuando existe una herida. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, amigos, yo les voy a hablar, bueno, yo realicé un body painting, sobre los diferentes órganos del sistema inmune, y como había mencionado antes mi compañero Yoemi, bueno, en mi modelo yo pude dibujar el timo, el vaso, una red de ganglios linfáticos y parte de la médula ósea. Bueno, yo hice el timo, que es un órgano, bueno, es un órgano linfoide primario que se encuentra en la zona superior del tórax, y como sabemos es un órgano que reduce mucho su tamaño después de los 7 primeros años de vida. Los timocitos, bueno, en la corteza las células que provienen de la médula ósea proliferan transformándose en timocitos, y los timocitos maduros se alojan en la médula de los lobulillos del timo. Los timocitos maduros se denominan linfocitos T o células T, que migran hacia la sangre a través de los vasos linfáticos.
También hice el vaso, que el vaso es un órgano linfoide secundario que está situado en la zona abdominal por detrás del estómago. En él aparecen dos tipos de tejidos, que es la pulpa roja y la pulpa blanca. La función de la pulpa roja consiste en filtrar la sangre y capturar y destruirla a los eritrocitos viejos. Y la pulpa blanca contiene tejido linfoide en forma de una vaina. Bueno, ¿qué más? Bueno, también dibujé una red de ganglios linfáticos que son órganos linfoides secundarios que se encuentran repartidos por todo el sistema circulatorio linfático. Y en un ganglio linfático se distingue una corteza donde se sitúan los linfocitos B, una paracorteza por debajo en la que se hallan los linfocitos T y una médula en posición central. Los ganglios linfáticos filtran la linfa presentando los antígenos a los linfocitos B y T con la activación de estas células. Y finalmente dibujé la médula ósea, que es un órgano linfoide primario que se encuentra en el interior de los huesos cortos y planos, en la zona esponjosa de los huesos largos. Tiene capacidad hematopoyética, lo que esto significa que en su interior aparecen células madre capaces de originar las células que fluyen por la sangre. Y en la médula ósea se forman las células del sistema inmune, como por ejemplo los linfocitos, macrófagos o los monocitos. Bueno, ya, eso sería todo. Muy bien también sus videos. Tienen esta actividad, sopa de letras, ¿verdad? Felicidades al equipo 7. Damos muy bien y aparte en tiempo está excelente, que es algo que se cuenta en su exposición. Iniciamos, denos ustedes las indicaciones, cómo lo vamos a manejar. Adelante, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto, cuéntenme. Nuestra actividad es la sopa de letras y está coordinada por nuestra compañera Ale. Adelante, Ale. Gracias, Mariana. Sí, es que se trabó mi micrófono. Bueno, pues la idea es que ubiquen las palabras. Realmente las tomé de pues toda la práctica, entonces fue como más resumido. Entonces, pues, si quieren les podemos pasar la sopa por el chat de WhatsApp y así ahorramos tiempo para la siguiente práctica, bueno, para que el siguiente equipo pueda exponer. Perfecto, entonces mándalo por chat y quiero también como parte de sus evidencias esta sopa de letras. Entonces la anexo dentro de mi escritorio. Nuevamente repito, es cuestionario, 2 capturas de pantalla de los videos que hicieron, ¿ok? Y la sopa de letras, ¿vale? Doctora. Sí. Una de las capturas es del body painting, ¿verdad? Sí, es de los videos, de cualquier, hicieron ellos varios videos. De esos nada más requiero 2 capturas de pantallas, las que ustedes hayan tenido, ¿ok? ¿Hecho? Muy bien, ok. Ahora sí, dentro del proceso nos vamos con la práctica 8 y 9, ¿ok? Realmente felicito al equipo, quiero felicitar al equipo que realizó la práctica 7, muy interactiva y también la información muy clara. Realmente sí fue para fortalecimiento y me queda solamente el agradecerles y felicitarlos por que cumplieron con todos los aspectos de la práctica y aparte conocían de lo que estaban hablando, ¿ok? Entonces es algo que los felicito y pues bueno, lo voy a incluir dentro de su calificación. Ahora vamos con la práctica 8-9. Mientras Owen proyecta, vamos a ver aspectos funcionales del sistema hematopoyético. Gracias, perfecto. Ya percibo la presentación. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Vamos a ver inmunidad e inmunización. Vamos a pedir, por favor, se va a llenar un cuestionario
de aproximadamente 2, 4, 6, 8, 9 preguntas, por favor. Van a hacer una captura de pantalla del cuadro comparativo que realicen y una captura de pantalla del video. Owen, ¿realizaron alguna actividad? No, doctor, hicimos las 4 mesas, pero no tenemos sopa de letras ni Perfecto. alguna actividad. Entonces, nada más para confirmar nuevamente y que sepan todos cuál va a ser su evidencia, es los cuestionarios. Van a ser 2 cuestionarios, uno al principio, uno al final, y 2 capturas de pantalla. Hoy vengo posguardia, se ve qué amabilidad traigo, ¿ya vieron? Entonces, ¿por qué captura de pantalla? Para que no estén escribiendo tanto, nada más el cuadro conceptual va a ser captura de pantalla y el video también va a ser captura de pantalla. Evidentemente, ninguna debe de ser igual, ¿ok? Porque son capturas de pantalla de diferente punto. Mande. ¿A qué horas va a ser la asignación? Pregunto porque tenemos examen después y no sabemos a qué horas acabemos. No se preocupen, generalmente lo pongo al final. Como sé que están en exámenes, hoy la entrega va a ser a las 11:59, ¿vale? Para que tengan tiempo. La verdad es que si lo trabajan ahorita, todo lo van a tener completo porque van no van rápido, pero va muy tranquilo en cuestión de que sí pueden ir haciéndolo ahorita. Entonces, mi recomendación es háganlo ahorita todas sus actividades, ¿ok? Hecho, entonces la entrega va a ser 11:59 de lo que es la noche, ¿ok? Iniciamos. Adelante, Owen. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, como me mencionó, el tema central a tratar va a ser la inmunidad e inmunización y comenzaremos con la mesa 1, así que le otorgo la palabra a mi compañera Guadalupe. Bueno, como actividad de la mesa 1 es un cuestionario. ¿Qué es una alergia? Una alergia es una reacción de nuestro sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las demás personas. La gravedad de las alergias varía según la persona y puede ir desde una irritación menor hasta una asfixia. Si bien la mayoría de las alergias no tienen cura, pero los tratamientos pueden ayudar a aliviar los síntomas de esta alergia. La base molecular de la alergia. En los sujetos de una predisposición genética se producen moléculas de anticuerpos LGE específicos frente a un determinado alérgeno que tienden a fijarse a su receptor de afinidad alta presente en la membrana de los mastocitos y en menor medida de los basófilos, y a su receptor de afinidad baja que se encuentra en otras muchas moléculas. Ok, Monse, un poquito, regrésalo. Entonces, la base molecular de la alergia son anticuerpos IgE, ¿ok? LGE. Específico. Es IgE, no LGE. Son anticuerpos IgE, ¿ok? ¿Sí? Ok. Vale. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Bueno, esta tiene como función reconocer al alérgeno, el cual lo procesa, lo corta en trozos para presentarlo, así para que los linfocitos T lo detecten y avisen a los linfocitos B, el cual hace anticuerpos para la próxima vez que vuelva el alérgeno, el cuerpo ya esté preparado. O sea, como tal, lo procesa, lo corta y lo presenta. Bien. El proceso para formar un anticuerpo. Bueno, tu sistema inmunitario produce sustancias conocidas como anticuerpos. Cuando tenemos alguna alergia, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos que identifican a un alérgeno en particular como dañino, incluso cuando no lo es. Cuando entras en contacto con el alérgeno, la reacción del sistema inmunitario puede hacer que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen, y así ellos forman el anticuerpo para la próxima vez que pueda llegar a pasar. Disculpa, tenía que prender mi micrófono. Bueno, continuando con la última pregunta
sobre los anticuerpos. Los linfocitos tipo B no generan un anticuerpo, digamos que general, sino que generan anticuerpos de inmunoglobulina tipo E. Estos se van a dirigir a la membrana de los mastocitos y los basófilos, ya que estos están ricos en histamina, que mis compañeros de la práctica pasada hicieron mención de este nombre. Esto con la finalidad de esperar al antígeno y desencadenar una reacción de respuesta inmune. Es decir, que se encuentran los factores listos en caso de que entre pues, el alérgeno. Después, cuando el alérgeno entra, se van a unir los anticuerpos en las membranas, las cuales van a actuar como receptores de los antígenos y los mastocitos y los basófilos se van a deshacer. Entonces van a salir muchas moléculas dentro de las cuales va a ser la histamina, la prostaglandina y el factor activador de las plaquetas. Entonces estas son las tres moléculas más importantes de la reacción alérgica, siendo la histamina la que resalta, es el mediador alérgico más importante y, como aquí menciono, aumenta la permeabilidad de los capilares. Con esto también va a salir un suero que va a rodear la alergia, perdón, y va a generar un edema para aislarla. Entonces, muchas veces cuando alguien tiene una alergia, le van a dar un antihistamínico. La prostaglandina, pues entre sus reacciones genera vasodilatación, permeabilidad, un estímulo de terminaciones nerviosas, entre muchas otras. Y por último, el factor activador de plaquetas, el cual va a ser un mediador químico de la inflamación. La siguiente pregunta es: ¿qué es un choque anafiláctico? No, me pasó una. ¿Cuáles son los síntomas de la alergia? Perdón. Continuamos con el choque anafiláctico. Entonces, los síntomas de una alergia van a depender de la persona, ya que no a todos le van a dar igual. 4 de los más comunes pues va a ser picor de los ojos, una inflamación en la lengua, un enrojecimiento y disnea. Entonces, como a todos les va a dar una reacción diferente, pues va a depender de qué tan alérgico sea. Y también puede depender. Oiga, adelante, termínalo para yo explicarles algo. También puede depender del tipo de entrada del antígeno, ya que no es lo mismo que entre por la sangre a que sea algo superficial, ya que, por ejemplo, si, no sé, es superficial en la piel, pues va a haber un enrojecimiento y un dolor, va a ser algo localizado. Pero si entra por la sangre, pues ya tendríamos algo más sistémico, de lo cual va a ser la siguiente pregunta, el choque anafiláctico. Claro, y aquí es muy importante indicarles, cuando el paciente, por ejemplo, tiene disnea, es porque este proceso alérgico empezó a provocar una inflamación en los bronquios, y al haber una inflamación en los bronquios, el paciente va a dejar de respirar. Entonces, puede ir desde lo más leve hasta muy generalizado. Un fármaco puede provocar una reacción alérgica severa y provocar un shock anafiláctico. Ahora sí, la que sigue. Sí, continuando con el shock anafiláctico, pues como tal es una reacción o un efecto grave que ocurre cuando el antígeno entra pues con una dosis considerada en un medio que comprometa todo el cuerpo, que en este caso pues puede ser la sangre, ya que como lo mencioné no es lo mismo que se irrite la piel y sea un dolor localizado a que entra la sangre y se vuelva algo sistémico. Entonces va a ocurrir algo, por ejemplo, con los polen o otros alérgenos que se inhalan. Estos pues rara vez pueden producir asfixia, pero pues, dependiendo de la persona es lo que van a causar. Y algunas personas también pueden tener una reacción anafiláctica sin una causa conocida. Entonces, esta anafilaxia pues, puede ser mortal y sucede en cualquier momento. Entonces, los riesgos pueden incluir un antecedente de cualquier tipo. Y por último, ¿qué efectos produce la liberación de la histamina? Pues la histamina va a tener una contracción de los bronquios, la cual puede provocar disnea, va a aumentar la estimulación de las glándulas mucosas, es decir, va a haber una segregación de moco, encontramos una vasodilatación y esto puede producir un paro cardíaco si es muy grave, puede haber un aumento de la permeabilidad capilar, o sea, un enrojecimiento, un edema,
y puede estimular las terminales nerviosas, ya sea como con picor o con dolor. Entonces es muy importante. Por eso la histamina es el factor más importante entre las moléculas que salen. Esta terminación nerviosa que estimula picor, ardor, el paciente siente en algún momento ya cuando llega a esta terminación, este ardor importante. Muy bien. La que sigue, por favor. Continuamos con la mesa 2. En la mesa 2 vamos a explicar mi compañero Alejandro y yo los diferentes tipos de hipersensibilidad que existen. Y bueno, primero hay que saber qué significa hipersensibilidad. Y esto se refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales que habitualmente no son patógenos y causan inflamación tisular y un mal funcionamiento orgánico. Y existen 4 tipos de hipersensibilidad. Bueno, a continuación yo les comentaré acerca del tipo 1. Y esta lo que consiste es una reacción rápida que se produce desencadenadamente por la unión de un antígeno y del anticuerpo, específicamente la inmunoglobulina o anticuerpo E, que está situada en la superficie de un monocito. Y además de que también tenemos la presencia de una célula sanguínea que es el eosinófilo. Y recordemos que el eosinófilo reacciona a patologías específicas, en especial son las alérgicas, como son todos reaccionamos de diferente manera, no todos los cuerpos son iguales, así que podemos reaccionar a alergias alimentarias o a medicamentos. Y por consiguiente, en el tipo 2 se producen anticuerpos y se unen a los antígenos situados en células particulares. Y los que son mediados son los neutrófilos, que esto su principal función es la producción de enzimas para combatir los microorganismos. Y las enfermedades que combaten son la sinovitis y la nefritis. Y a continuación mi compañera les seguirá explicándole el tipo de sensibilidad 3 y 4. Bueno, el tipo 3 también es conocido como enfermedad de complejo inmune y aquí participa la inmunoglobulina G, que en este caso los anticuerpos dañan al organismo al reaccionar con antígenos específicos, creando inmunocomplejos que pueden activar al complemento y precipitarse en varios tejidos. Y los complejos de AG y AB depositados en diversos tejidos pues inducen a una activación del complemento y una respuesta inflamatoria resultante que es mediada por infiltración masiva de neutrófilos. Y en este caso, las enfermedades sería la enfermedad del suero y la reacción de Artus. El tipo 4, que también es conocida como la citotoxina hipersensibilidad retardada, aquí participan únicamente las células T y es mediada por efectos celulares y no humorales y también se clasifica como una reacción clásica retardada de aproximadamente como 12 horas. Las células T sensibilizadas liberan citocinas que activan a los macrófagos o células TC y estas median daño celular directo. Y algunas enfermedades estarían la esclerosis múltiple, la dermatitis de contacto, la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. La que sigue, por favor. Bueno, en la mesa 3, mi compañera Tsin, al igual que mi compañero David, se encargaron de realizar un video acerca del tema, así que me pueden indicar si lo escuchan, por favor. Yo les voy a hablar sobre la inmunidad en el sistema linfático. Se escucha muy bien. Adelante. Inmunidad o resistencia es la capacidad de protegerse de las lesiones o de las enfermedades por medio de defensas propias. La inmunidad innata o inespecífica. Este tipo de inmunidad está presente desde el nacimiento y que dura toda la vida. La inmunidad innata es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia extraña dañina.
Cuando entran al cuerpo microorganismos extraños como bacterias o virus, ciertas células del sistema inmunitario responden rápido para tratar de destruirlo. La inmunidad innata también incluye barreras como la piel, las membranas mucosas, las lágrimas y el ácido del estómago que ayudan a evitar la entrada de sustancias dañinas. Tienen barreras físicas y químicas. Estos son los epitelios, sustancias antimicrobianas. También tienen células fagocíticas. Estos son los neutrófilos, macrófagos y otras células llamadas natural killer. También tienen proteínas sanguíneas. Este es el sistema de complemento y otros medidores inflamatorios. También tienen las citoquinas, los cuales regulan y coordinan actividades celulares. La inmunidad adaptativa. Esta participa células inmunitarias especializadas y anticuerpos que atacan y destruyen invasores extraños y previenen futuras enfermedades, porque recuerdan cómo eran esas sustancias y producen una nueva respuesta inmunitaria. Abarca mecanismos de defensa relacionados con el reconocimiento específico de un microbio. Este tipo de inmunidad utiliza los linfocitos denominados C y B. La respuesta inmunitaria adaptativa está medida por células llamadas linfocitos y sus productos. Los linfocitos expresan receptores muy diversos capaces de reconocer un enorme número de antígenos. Hay dos poblaciones principales de linfocitos llamados linfocitos B y linfocitos T, que medían diferentes tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. Sus principales componentes son la especificidad y diversidad. Esas son las respuestas inmunitarias, son específicas frente a los distintos antígenos y a menudo de diferentes porciones de un solo complejo proteínico, de un polisacárido o de cualquier otra macromolécula. También tienen memoria. Esta es la exposición del sistema inmunitario a un antígeno extraño que favorece su capacidad para responder de nuevo a ese mismo antígeno. Yo les voy a hablar más específicamente sobre los tipos de respuesta que va a tener la inmunidad adaptativa. Bueno, para empezar van a existir dos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas, que van a ser llamadas inmunidad humoral e inmunidad celular, en las que van a intervenir componentes diferentes del sistema inmunitario, que van a servir para eliminar microbios de distintos tipos. Para empezar, la inmunidad humoral va a contar con unas moléculas que van a estar muy presentes en la sangre y en las secreciones mucosas, que van a recibir el nombre de anticuerpos que van a ser producidos por los ya mencionados linfocitos B. Los anticuerpos van a reconocer los antígenos microbianos, que van a neutralizar la infecciosidad de los microorganismos y los marcan para su eliminación por los fagocitos y el sistema de complemento. La inmunidad humoral va a ser el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas. Y esto va a ser debido a que los anticuerpos secretados por unirse a ellos y a contribuir a su destrucción. Pero por otra parte, la inmunidad celular va a quedar a cargo de los linfocitos T. Muchos microbios son ingeridos por los fagocitos y sobreviven en su interior, y algunos microbios también. Sobre todo van a ser los virus que van a infectar a varias células del hospedador y que se van a replicar en ellas. En estos lugares, los microbios son inaccesibles a los anticuerpos circulantes. La defensa contra estas infecciones van a corresponder a la inmunidad celular, que va a fomentar la destrucción de los microorganismos residentes en los fagocitos, o también puede ser a la eliminación de las células infectadas para suprimir los reservorios de la infección. Gracias, ese fue el video de mi compañero David y mi compañera Tsin. Muy bien. Continuamos con el siguiente cuestionario. Adelante. Bueno, la siguiente va a ser la mesa 4 y de igual manera va a ser un cuestionario. Bueno, la primera pregunta, ¿qué son los antígenos? Los antígenos son cualquier molécula que se
No, los antígenos son cualquier molécula que los mecanismos de defensa identifican como extrañas en nuestro organismo. En esta definición se incluye cualquier elemento que forme parte de un patógeno. Este puede ser virus, bacteria, hongos, etcétera, y cualquier toxina, alérgeno, etcétera. La número 2. Función que desempeñan los diferentes tipos de linfocito T. El primero va a ser citotóxicos o linfocitos CD8. Estos detectan los péptidos presentados por moléculas MHC de clase 1 y destruyen las células infectadas. Las siguientes van a ser cooperadores o linfocitos CD4 o helper. Estas detectan los péptidos presentados por moléculas MHC de clase 2 y también activan otras células del sistema inmune mediante la secreción de citoquinas. Las siguientes van a ser reguladores y estos suprimen la inmunidad al final de la reacción inmune y mantienen la tolerancia a autoantígenos. Los siguientes son de memoria. Estos se generan después de la activación de linfocitos T y son los que van a responder a nuestras exposiciones al mismo microorganismo. La número 3. ¿Qué es la respuesta inflamatoria y cuál es su finalidad? La inflamación es la reacción de defensa que se manifiesta ante cualquier agresión. Esta actúa como mecanismo homeostático y tiene como finalidad adaptar al organismo a circunstancias anormales. La número 4. ¿A qué se debe la respuesta inflamatoria y qué ocurre en ella? Bueno, pues la respuesta inflamatoria se presenta cuando los tejidos son lesionados por bacterias, traumatismos, toxinas, calor o cualquier otra causa. Y sobre cómo ocurre, encontré estas 4 etapas de cómo es el proceso. Una es la quimiotaxis y en esta es el desplazamiento que realiza una célula a lo largo de un gradiente de concentración de una molécula atrayente. A través de este proceso llegan y se acumulan células en el sitio dañado. La siguiente es aumento del diámetro vascular. Este cambio vascular, inducido principalmente por las sustancias inflamatorias, aumentan el flujo de sangre hacia el área inflamada, lo que genera elevación de la temperatura y enrojecimiento local, y a esto lo vamos a llamar calor y rubor. La siguiente es aumento de la permeabilidad vascular. La dilatación capilar permite el paso de líquido y proteínas sanguíneas. Estos al acumularse producen edema, que lo vamos a denominar como tumor. La distensión de los tejidos, la acción de la bradicina y el estímulo que todo lo anterior ejerce sobre las terminaciones nerviosas originan el dolor. Última de las 4 manifestaciones clínicas cardinales de la inflamación, que entonces va a ser calor, rubor, tumor y dolor. La siguiente, estimulación de la vía extrínseca de la coagulación. El proceso culmina con la formación de fibrina y un estado procoagulante, lo que impide la diseminación de gérmenes a través de la circulación sanguínea. La número 5 sería la diferencia entre diferencia de respuesta inmune y reacción inmune. Y esta dice que una respuesta inmune protege contra enfermedades y trastornos, mientras que la reacción es la interpretación como el cambio que produce la respuesta a un estímulo, o sea, como la reacción que tiene hacia un aumento o una disminución celular. Y cabe destacar que respecto a la respuesta inmune hay muchos tipos de respuestas.
La número 6 serían los principales componentes del sistema inmune. El primero sería adenoides, que son dos glándulas ubicadas en la parte posterior del conducto nasal. La médula ósea, que es el tejido suave y esponjoso que se encuentra en las cavidades óseas. Los ganglios linfáticos, que son pequeños órganos con forma de frijol que se encuentran por todo el cuerpo y se conectan a través de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son una red de canales por todo el cuerpo que transportan linfocitos hacia los órganos linfoides y el torrente sanguíneo. Las placas de Peyers es un tejido linfático en el intestino delgado. El vaso es un órgano del tamaño de un puño ubicado en la cavidad abdominal. El timo son dos lóbulos que se unen por delante de la tráquea, detrás del esternón. Y las amígdalas son dos masas ovaladas en la parte posterior de la garganta. La número 7 es ¿qué tipo de células se originan a partir de los linfocitos B y cuándo se activan? Bueno, los linfocitos B, estos maduran en la médula ósea, pero una vez que estos se hayan complementado, los cambios se ubican en los ganglios linfáticos y esto se activa mediante otra célula que es un receptor. Y bueno, como había mencionado que cómo se activan estos linfocitos, se activan a través de otra célula, otro tipo celular que serían los linfocitos T, y esta no necesariamente necesita otro tipo celular para ser activado, pero esto solo es en ciertas ocasiones. Sí, con esto terminan lo que es el último cuestionario. Cabe mencionar que es sumamente importante este proceso que ustedes observan de cada una de las mesas porque identificamos lo que es la inmunidad y la inmunización. Esto comprende conocer ustedes el sistema inmune como parte fundamental en el sistema hematopoyético, son funciones y también saber diferentes tipos de hipersensibilidad y respuesta alérgica. Sí se han visto en el transcurso de la clase, pero ahorita es muy importante retomarlas y en tercer parcial también vamos a apoyar a esta parte de lo que es la respuesta alérgica. En el ámbito clínico de los tipos de hipersensibilidad y las reacciones alérgicas es muchísimo más frecuente en el área médica que pareciese que no, pero es mucho más frecuente en la población entre un casi 60%. Actualmente los fármacos incluyen una parte potencial de estas reacciones alérgicas, entonces nosotros debemos de conocer esta parte, que ustedes con esta práctica vieron las características clínicas y fisiopatológicas de todo tipo de alergia, como bien sus compañeros mencionaron, y diagnosticar los diferentes tipos de enfermedades alérgicas para ver cómo o cuál tratamiento sería el oportuno. Y aquí pues sí tenemos que ver con los antihistamínicos, los medicamentos que nos ayudan también, como son los esteroides, los leucotrienos también. Entonces es muy importante reconocer esto y damos nuevamente pauta a poder nosotros diagnosticar y dar tratamiento oportuno a nuestro paciente. Entonces vamos a continuar trabajando en clase. El miércoles es nuestro examen, termino, los dejo porque sé que tienen examen ahorita. Recuerden subir sus evidencias y también tienen que subir sus exposiciones. Se les va a calificar sus exposiciones. Yo las tengo aquí listas en mano y yo las paso para que ustedes las tengan. Si alguien tiene alguna pregunta en cuestión de doctora, pero yo no expuse, suben su trabajo que suban, yo lo califico como parte de esa actividad y después en el otro parcial califico exposición. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan. Califico mucho el reconocimiento del trabajo y la dedicación y que sepan del tema. Si yo los veo titubeando, si yo veo que no conocen del tema, pues incluye parte de su calificación individual, ¿ok? Del trabajo en equipo, pues todo lo que ustedes suben como evidencia. Listo, con esto terminamos. Les deseo una semana con mucho éxito.
Estudien mucho. Recuerden que es estudiar y con los casos clínicos que les mande van a ser de forma integral. Muy bien, pues dejo micrófonos abiertos para alguien que tenga duda. Si no tienen dudas, se pueden retirar, se pueden salir de la sesión y si alguien no puede salir de sesión, avísenme y con todo el gusto yo lo cierro. Listo, con esto terminamos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Me hizo doctora. una pregunta. Adelante, ¿Son Monse. casos clínicos? Sí, son puros casos clínicos, pero sumamente sencillos en los que pues es como toda la información teórica, pero aplicada en caso clínico, como el parcial pasado, ¿vale? Ok, Miss. Gracias. Estudien mucho, estudiando mucho, con eso lo pueden completar, ¿vale? Gracias, doctora. Gracias, Bye, doctora. Nos vemos. Adiós. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye, que sea mucho éxito esta semana. Doctora, Mande, adelante. disculpe, para la parte del portafolio de evidencias, ¿va a querer también esta práctica 7, 8 y 9? Sí, por favor, lo incluye hasta la 8 y 9, por favor. Ok. Muchas Vale. gracias, doctora. Bye. Bye. Gracias, doctora. Bye. Adiós, que esté muy bien. Sí, Dani Cárdenas, sí son dos cuestionarios.